Para el examen va, para el parcial va lo que estamos viendo hasta hoy, ¿no? Sí, Dale. va todo lo que vimos y bueno, ya hablamos del tema de la modalidad. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, la clase pasada vimos este ejemplo, estamos viendo ejemplos de aplicaciones de procesos secuenciales con válvulas. En realidad estamos viendo ladder, ¿no? Pero bueno, muchos de los problemas que van a ver son así de este estilo. ¿Tá? En definitiva, un proceso que tiene una secuencia y bueno, hay que describirlo con los esquemas neumáticos y los diagramas ladder. En general se pide hacer un ladder. Bueno, con la modalidad que tenemos hoy en día de, de prueba, digamos, de parcial, este, digamos, hay que entender estos diagramas, ¿sí? Digo, por ejemplo, ahí en la plataforma había los ejercicios propuestos, eran del estilo como que se propone un ladder y ustedes tienen que completar con algunos contactos, por ejemplo, no tienen indicación, no tienen nombre y hay que ponerles qué nombre va, o sea, contacto de qué relé, de qué bobina, eh, si es un fin de carrera, ¿no? Entonces, pero básicamente hay que entender estos diagramas. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos visto este ejemplo, ¿tá? Que es un taladro que hace una perforación en una pieza, ¿tá? Y se había visto un posible representación del ladder, que era este, ¿sí? Y después acá en el repartido da otra representación un poco más simplificada, ¿sí? Que bueno, que básicamente hace lo mismo. Es decir, puede haber más de una representación, obviamente. Lo importante es que cumpla con la consigna determinada, ¿no? O sea, con lo que se quiere hacer. Entonces, bueno, repasando un poquito y tratando de ir medio rápido con esto, acá teníamos digamos, lo que sería el taladro, ¿tá? Que está en una plataforma. Esa plataforma está comandada por un cilindro. ¿Tá? Ese cilindro está comandado por una válvula que a su vez se comanda por un solenoide A o solenoide B, dependiendo de si se quiere que la plataforma baje para hacer la perforación o suba una vez que se realizó la perforación. ¿Tá? Y después tenemos otro cilindro que originalmente es el que, inicialmente es el que aprieta la pieza, ¿tá? La que la sostiene, la deja fija, y después de ahí, digamos, se activa la plataforma para hacer la perforación con el taladro, baja a hacer la perforación, sube, después el cilindro de clamp, el que atrapa la pieza, eh, una vez que está hecha esa perforación, se comprime, o sea, deja de apretar la pieza, y después tenemos otro cilindro, que es la que se encarga de sacarla de la plataforma donde estaba originalmente la pieza, o sea, el lugar donde se ponen las piezas para perforar. Entonces, bueno, básicamente ese era el sistema. Entonces, acá en este diagrama, ¿tá? Como les dije la clase pasada, tenemos, bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos? Siempre en general hay un botón de Start, que es el que hace comenzar todo el proceso. Y para el inicio se necesitan ciertas condiciones iniciales, ¿no?
bueno que están dadas por los contactos, ¿tá? Que están en la rama, es decir, el ladder son como escalones, lo que se ven acá, este, escalones de la escalera, que son las líneas horizontales, y esas líneas siempre hay una bobina, ¿tá? Que es una bobina que puede ser virtual o puede ser un relé auxiliar, ¿tá? Pero en definitiva esa bobina va a cumplir una función, va a hacer algo y va a representar a una etapa del proceso. Entonces, bueno, para alargar esto, siempre, bueno, dijimos que hay un botón de Start y tenemos un contacto, en este caso que es el mismo contacto del relé que está en la rama, ¿tá? Entonces, cuando eso pasa, cuando hay un contacto en paralelo, es el contacto de automantenimiento, es decir, cuando se cumplió la condición inicial para energizar el CR1 en este caso, esa condición desaparece, ¿tá? Que es, por ejemplo, el botón de Start, y bueno, lo que me mantiene prendido el, el relé CR1 es el contacto de automantenimiento. Entonces, acá CR1 es el primer relé y tiene que haber tres condiciones para que se active, ¿tá? Primero, que apretar el botón de Start. Segundo, el contacto LS5 tiene que estar cerrado, ¿tá? El contacto LS5 que se ve ahí es un contacto normal abierto, ¿tá? De uno de los finales de carrera. Es decir, ¿se acuerdan que los cilindros, los actuadores, tienen finales de carrera para indicar la posición que están comprimidos o que están completamente extendidos, ¿tá? Entonces el LS5, si miramos el esquema, Era el del eyector, digamos, ¿no? Cuando estaba. ahí está, es el que indica que el eyector no está actuado, ¿no? Está la posición, digamos, comprimida o de reposo, ¿no? Es decir que ese cilindro está sin activarse, ¿tá? Está la posición comprimida. Entonces, bueno, acuérdense que el S1, 1 y 2 refiere a la plataforma que baja con el taladro, el 3 y 4 sería el que oprime la pieza, el clamp, y el eyector sería 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá como condición pone esa. A veces se pueden poner más condiciones y tampoco están mal, como condiciones de seguridad. ¿Sí? Acá, digamos, en este caso en particular se necesita esa condición porque durante el proceso que involucra a los relés R1, R2, R3, digamos, ese cilindro, ese actuador, va a estar comprimido. Entonces, por eso es que es esta condición de acá, ¿tá? Bueno, bien, entonces yo oprimo el botón de Start, vamos a suponer que el cilindro está comprimido, este CR4 en principio es un normal cerrado, o sea que si en general estas cosas se van activando en una secuencia, o sea que el CR4 todavía no llegamos a él, así que debería estar cerrado. Y bueno, entonces se activa el CR1, ¿no? Si miramos en la parte de abajo del ladder, el CR1 lo que me activa es el solenoide C, que el solenoide C es el de clamp, el que atrapa la pieza, el que la oprime, ¿ah? Entonces lo primero que se hace es extender el cilindro de clamp para apretar la pieza y que quede fija, así yo puedo hacer el agujero. ¿Ok? Bien, la segunda etapa entonces, ¿qué se tiene que dar? Bueno, se tiene que dar que el final de carrera LS4 se cierre. Dijimos que 1, 2 es el de la plataforma que baja y el 3 y 4 es el cilindro que aprieta la pieza, o sea, el clamp. Entonces, el LS4 es cuando está completamente extendido, ¿tá? Es decir, que ya está apretando la pieza. ¿Ok? Y
Y bueno, entonces, cuando ese contacto se cierra, ¿tá? Y la condición que pone ahí es que, mejor dicho, el otro contacto que está intercalado es el contacto final de carrera de la extensión del cilindro que maneja la plataforma que me hace bajar el Y taladro. cuando el taladro está abajo. Claro, cuando el taladro está abajo, este contacto se va a abrir en definitiva. ¿Tá? Que va a ser, digamos, este contacto está puesto justamente para eso, para desactivar eh, CR2, ahí está. Porque CR2, ¿qué es lo que hace? El mapeo está acá abajo, ¿verdad? CR2 lo que hace es bajar la plataforma, ¿sí? Entonces, cuando quiero yo que eso termine, ¿tá? Cuando se llega al final de carrera, que me indica que la plataforma está baja. Ese final de carrera es el LS2. Entonces, como es un contacto normal cerrado, hay que tener en cuenta que cuando se oprime el LS2, ¿tá? Este contacto se abre. Acuérdense de los contactos normal abiertos y normal cerrado. ¿Tá? El normal cerrado está activado cuando ya sea el relé o el sensor o lo que sea, está desactivado. Cuando se activa, se abre. Entonces, en este caso, el final de carrera se activa cuando se extiende completamente el cilindro que tiene el drill. ¿Ah? Entonces, este contacto se abre. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, de esta manera, ya digamos, desenergizo el solenoide A, que era el que me hacía bajar. Pero ahora tengo que, como ya hice el agujero, entonces tengo que subirla a la plataforma. Eso se logra con el contacto LS2, que es el mismo que estaba anteriormente, solamente que en vez de, en vez de normal cerrado es normal abierto. Entonces, como es normal abierto, lo que hace es que cuando ese contacto final de carrera se activa, este se activa con esa activación, valga la redundancia. Entonces se cierra. Y bueno, entonces al activarse SR3, se energiza el solenoide B. El solenoide B es el que me hace subir la plataforma. ¿Tá? Y después ya estoy en condiciones, una vez que la plataforma subió, estoy en condiciones de sacar la pieza del lugar donde se hace la perforación. O sea que actúa el eyector. ¿No? Esa es la última rama de esta parte del ladder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo activo ese cilindro? Bueno, primero que nada, yo vengo de una etapa anterior, ¿tá? Que es la de la que estoy subiendo el cilindro con el drill, ¿no? Entonces, para indicar eso, que yo estoy en esa etapa, es este contacto que está acá, CR3. Bien. Y luego, la otra condición que puedo poner es que efectivamente la plataforma que tiene el drill, ¿tá? Llegó hasta arriba, ¿tá? Que es lo que me interesa. Entonces, teniendo estos dos contactos cerrados, el LC6 es un contacto que lo pongo como una condición para después desactivar esto. Entonces, en principio yo tengo LC6 cerrado, porque el LC6, recuerden que es el final de carrera que indica que el eyector está completamente extendido, y en este caso todavía no se extendió, así que el LC6 no está activado. Entonces tengo este contacto cerrado, tengo el CR3 cerrado, tengo el LC1 cerrado. ¿Tá? Entonces, perfectamente voy a activar la bobina CR4, y la bobina CR4 tiene un automantenimiento con el contacto CR4. ¿No? Ahí hay un temporizador que está en paralelo con el CR4. ¿Tá? Simplemente se puso como para el ejemplo. En definitiva,
¿Se acuerdan que la clase pasada también vimos tema de temporizador? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Inmediatamente que la plataforma sube, ¿tá? Es decir, que se activó el LS1, ¿tá? El CR4 se va a activar. Pero como acá el solenoide D está comandado no por el CR4, sino por el temporizador TD1, entonces lo que va a pasar es que no se va a eyectar la pieza enseguida de que subió la plataforma con el taladro, sino que va a esperar un tiempo, ¿tá? ¿Se acuerdan cómo es que funciona este temporizador? En definitiva, yo tengo que energizar el relé durante un tiempo, ¿tá? O sea, permanentemente durante ese tiempo, ¿tá? Si se cumple eso, entonces el TD se activa, ¿tá? Y se va a desactivar inmediatamente que se le quite alimentación a este TD1. Ahí ya no espera, ¿tá? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que la plataforma va a subir, ¿tá? Y un tiempo después el eyector, digamos, va a actuar. Bien, y ahí terminaría la secuencia, ¿sí? Y este circuito se desactiva porque cuando llega a la posición de extensión, ¿tá? El LS6 se va a activar, esto se va a abrir, ¿cómo es? El automantenimiento se va a desarmar, ¿tá? Entonces ya el CR4 o el TD1 van a estar sin energía, entonces ahí el cilindro de eyección vuelve a su posición. ¿Ok? Este es entonces la otra opción, un poco más sencilla, no sé si más sencilla de entender, pero al menos con menos relés. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bien, este es un problema de algún examen o algún parcial, algún examen parece que es. ¿Tá? Entonces, en estos exámenes, en las pruebas en general se ponen algunos ejercicios de este tipo, ¿tá? Y bueno, leemos la letra. Dice, se representa un proceso de llenado de envases con un producto desde una tolva T0, cuya descarga se realiza mediante dos válvulas, BC1 de gran sección y BC2 de pequeña sección. ¿Tá? Entonces tengo acá la tolva y tengo acá estos cilindros que me comandan unas válvulas, en definitiva, y eso me hace llenar este envase. Bien, entonces ahí está. Estas válvulas son accionadas por cilindros neumáticos de simple efecto C1 y C2. Los envases vacíos se colocan manualmente sobre la plataforma de pesaje PP, que está provista de sensores de peso SW1 y SW2, ¿ah? Y un cilindro de descarga C3 de doble efecto que permite desplazar el recipiente ya lleno fuera de la plataforma. Entonces miramos, tenemos el C1, C2 y después tenemos el C3, ¿no? Que es el que le saca el envase. Para comandar los cilindros se dispone de válvulas tipo 3.2 y 4.2 monoestables. El sistema de control del proceso sigue la siguiente secuencia de funcionamiento. Cuando se pulsa el botón de comienzo, ON, se abren BC1 y BC2. Cuando se llega a cierto peso, lo detecta SW1 y se debe cerrar BC1. Y cuando se llega al peso total especificado para la carga y detectado por SW2, se debe cerrar BC2. Es decir, se abren los dos, las dos válvulas, ¿no? Y el envase se empieza a llenar
cuando el sensor SW1 se activa por el peso, el BC1, la válvula BC1 se cierra, y cuando se llega el sensor SW2 se activa, se va a cerrar la válvula C2. ¿Ok? Finalmente, el cilindro C3 debe vaciar la plataforma. Si se vacía la tolva, debe sonar una alarma y prender una luz de aviso. Si durante el proceso el operario activa una parada de emergencia, se deberán cerrar BC1 y BC2. Y después dice, se podrán adicionar los finales de carrera y los sensores que se consideren necesarios. Entonces, dice, se pide trazar el grafset y el ladder. Entonces, bueno, tenemos acá el proceso este, ¿sí? Con los actuadores, los distintos sensores nos da. Y bueno, acá hay una solución que alguien hizo en algún momento. Entonces, primero que nada se plantea el circuito neumático, el esquema neumático, que en realidad acá simplemente son las válvulas, y los cilindros, las válvulas y los finales de carrera, ¿sí? Entonces, bueno, como acá parte de la letra decía que para comandar los cilindros se dispone de válvulas 3.2 y 4.2, no especifica mucho. En general en los problemas se dice tipo las válvulas tal y tal son de tal tipo, y para el cilindro tal son de otro. En este caso sé que lo dejó como a criterio. Entonces, acá vieron que está, o sea, es un esquema solo porque es análogo para BC1 y para BC2. Solamente que para C1, digamos, lo pone con en otro colorcito acá, y está indicando que se trata para el cilindro 1 y para el cilindro 2. O sea, lo que está en amarillo es el comando para el cilindro 1, es decir, al cilindro 1 le corresponde esta válvula que al solenoide le llama A, y el final de carrera le llama LC3, y después el cilindro 2 C2, el final de carrera LC4, y el solenoide que comanda la válvula B. Pero después el esquema de la válvula es el mismo. Entonces lo que dice acá es que hay que pensar que el cilindro, cuando el cilindro se extiende, la válvula está cerrada. ¿Bien? Es decir, que yo, se ve en este diagrama que cuando yo energizo por ejemplo, para el C1, ¿no? Yo energizo la bobina A, o sea, el solenoide A, y bueno, y ahí estoy abriendo la válvula, ¿verdad? Porque estoy haciendo que el cilindro se contraiga. Bien, entonces está. Para abrir la válvula se debe energizar su solenoide, lo que dice ahí. ¿Ok? Bien. Y después tenemos el cilindro expulsor que, bueno, acá se propuso un cilindro de doble efecto, y en ese caso precisamos una válvula con 4 vías y 2 posiciones. Bien, entonces al energizar el cilindro C, o mejor dicho, al activar la bobina C, es equivalente a expulsar la carga. Bien. Entonces, pedía el diagrama, el grafset. ¿Se acuerdan del grafset? Que son, digamos, es el esquema que va representando las distintas etapas, con los cuadrados indican las etapas, qué es lo que se hace. Después tenemos las transiciones entre esas etapas, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva,
cuando les piden hacer el graph set, ¿tá? Tienen que empezar de una etapa inicial, ya que tiene el recuadro doble, bien, y digamos, las señales que hacen, digamos, que están en las transiciones, ¿tá? Las tengo que indicar cuáles son, digamos, haciendo referencia al sistema que tengo y a las señales que tengo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que había un graph set de nivel 1 y uno de nivel 2? En el de nivel 1, por ejemplo, acá pongo oprimo pulsador de start. ¿Tá? El de nivel 1 es con el lenguaje y en el nivel 2 ya es como con una simbología más técnica, más acorde a la solución. Entonces, en general, lo que hacemos, lo que se pide es un graph set de nivel 2, ¿no? Entonces, acá habla de que hay un botón de on, un botón de comienzo, ¿tá? Entonces, en el graph set, la primera señal, digamos, para el inicio es el accionamiento del on, del botón on. Y eso me desencadena dos acciones en paralelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la línea doble significa que es una acción en paralelo? ¿Ah? Es decir, que a partir del on van a ocurrir dos cosas simultáneamente. Esas dos cosas van a ser la contracción del cilindro 1, ¿ah? Que corresponde a la válvula BC1, o sea, se abre la válvula BC1, y la contracción del cilindro C2, que es la apertura de la válvula BC2. Bien, entonces ahí se supone que empieza a caer el producto, digamos, en el envase, ¿tá? Y después, acá en la letra, dice, si durante el proceso el operario activa una parada de emergencia PE, o sea, un botón de emergencia, se verán cerrar BC1 y BC2. ¿Tá? Entonces, cuando están abiertos esas válvulas, ¿tá? Yo tengo dos opciones, pueden pasar, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que acá, digamos, en el cuadrado que me está indicando la etapa, yo tengo que poner qué es lo que se hace en esa etapa? En este caso, él puso C1 menos, ¿ah? Es decir, que lo que está haciendo es que el cilindro C1 se está contrayendo, ¿ah? Entonces, cuando esa etapa termina, o mejor dicho, durante esa etapa, pueden pasar dos cosas. Una, que alguien oprima el botón de parada de emergencia, ¿tá? Que es el PE, que está acá, y bueno, y eso va a hacer que la válvula, como dice ahí, que se vuelva a cerrar, ¿tá? Entonces, yo tengo una nueva etapa, que es esta que está acá, donde C1 se cierra, y una vez que C1 está cerrado, eh, ahí vuelvo a una posición inicial. Bien, ese es un camino. El otro camino es, bueno, cuando se llega el sensor SW1, vuelvo a la imagen, yo acá tenía dos sensores, ¿verdad? Es decir, a medida que se va llenando el envase, ¿tá? Va a llegar un momento que este sensor de peso se va a activar. Entonces, si yo llego a que el sensor se active, ¿tá? Entonces ya puedo cerrar mi válvula, ¿sí? Y pasar a una siguiente etapa. Entonces, bueno, acá la señal, digamos, de la transición es la activación del sensor SW1. Y eso va a hacer que el C1 se extienda, es decir, cerrando la válvula, ¿no? Acuérdense que cilindro extendido es válvula cerrada, ¿no? O sea que cuando yo energizo mi válvula de control, o sea, el solenoide, ¿ah? Eso lo que hace es cerrar la válvula. No, dije algo mal. Al revés.
para abrir la válvula se debe energizar el solenoide, ¿no? Entonces, en definitiva, para cerrar la válvula, lo que hago es desenergizar el solenoide, ¿no? En fin. Bien, entonces, yo llegué acá, vamos a ir por el camino bueno, entonces, ¿está? Digamos, llegué al peso SW1, entonces cierro la válvula BC1, se extiende C1. Y después de un tiempo, más tarde, se cierra, se activa el SW2, y ahí voy a cerrar la válvula BC2, ¿no? Y acá tienen que tener en cuenta que siempre que hay una acción, esto lo hemos visto cuando vimos el Graphet, cuando hay una acción que se inicia con las dos barritas en paralelo, o sea, una acción que es simultánea, tenemos que terminar esa acción, ¿tá? En algo también, en una convergencia, ¿tá? Que también, digamos, los procesos como que terminan en el mismo punto, ¿tá? Es decir, para salir de eso, yo después tengo una transición sola, ¿tá? ¿Qué les iba a decir acá? ¿Tá? No, simplemente tener en cuenta eso. Claro que digo, no quiere decir que lleguen los dos a la misma vez tampoco. Obviamente que acá el C1 se va a cerrar antes, ¿tá? Y el BC2 va a ser después, pero bueno, a esta convergencia tenemos que llegar con los dos, ¿tá? Y bueno, entonces, ¿cómo se pasa a la siguiente etapa? ¿Tá? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Bueno, acá como condición pone tres. Una, que el S3 y el S4 estén activados, ¿tá? Que el S3 y el S4 son eh, estos contactos que están acá, que son los finales de carrera, ¿tá? Y además y además pone como condición que el sensor de peso SW2 esté activado, ¿tá? A ese punto llegamos en este lugar, es decir, se abrieron las válvulas C1 y C2, ¿tá? Y se alcanzó al peso que se quería. Bien, y después, bueno, siguiendo la secuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Bueno, ahí ya el envase ya está lleno, y lo que hago es activar el cilindro C3 para sacar al envase de la plataforma de llenado, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa es la activación de C3, está este cuadrado, y como paso de una etapa a la siguiente, bueno, se tiene que activar el final de carrera, el S2, que el S2 en definitiva es el que indica que está extendido completamente el C3, ¿no? Y una vez que está extendido, lo que quiero hacer es volverlo a la misma posición, es decir, que lo que me va a hacer salir de esta etapa es la activación del S1, o sea que volvió a la posición comprimida del cilindro, ¿no? Y con eso vuelvo a la etapa inicial, a esperar que alguien toque de vuelta el botón y, y se empiece todo de vuelta, ¿no? Entonces, esto es el Graph. Es algo bastante intuitivo, ¿no? Simplemente tienen que tener en cuenta esas reglas. Siempre poner qué es lo que se hace en una etapa, cuáles son las transiciones, qué señales, digamos, actúan en las transiciones, y después respetar el tema de las señales en paralelo, si es que se da, a veces no hay. Y bueno, básicamente es eso, y acordarse que es un diagrama cerrado, o sea que siempre se vuelve al inicio. ¿Bien? Yo tengo una duda. Sí. En la parada de emergencia, Hmm. ¿qué pasa cuando vos apretás la parada de emergencia? Se extiende el cilindro, se cierra la válvula, pero como que el camino vuelve a la parte donde Sí, se vuelve sí, la válvula. sí, está media rara esa parte. En realidad no está, la verdad que no está definida. Yo si me piden para hacer el ejercicio y no Tendría que tengo, volver al principio, ¿no? y volvería al principio, sí.
tal cual. Ahí está. Bien. Porque no hay tampoco, digamos, no hay algo que me desactive, digamos, esa situación de irregular que se dio. Claro, por Entonces, algo la paraste. claro, claro. Entonces no tiene mucho sentido que vuelva a hacer lo mismo si yo toqué la parada de emergencia. Entonces, esta parte de acá, cuando sale, digamos, cuando se termina de abrir la válvula, ¿tá? Esta parte podría venir acá arriba, ¿ah? Y esta parte de acá podría venir acá arriba también. Entonces como que en definitiva obligaría que, A este, que se presione otra vez el botón, digamos, claro, para o sea, empezar. al menos separó todo y bueno, después el operario evaluará a ver qué es lo que hace, pero en principio no me quedo en una situación. Pero bueno, no sé, acá lo planteé así, y tampoco está, o sea, como no se dice mucho que se hace, tampoco estaba tan mal, ponele. Así que que está, pero sí, estamos de acuerdo que parece más intuitivo que vaya para el inicio de todo, o sea, que se cierren las válvulas y vaya al inicio y después de ahí, eh, digamos, si alguien quiere activarlo de vuelta, presiona el on y listo. Bien, entonces, y después y después el ladder, ¿tá? Eh, bueno, empezamos a analizar la primera rama, por ejemplo, ¿no? Dijimos que casi siempre hay un botón, o sea, la primera rama es la que tiene el botón de encendido, la que es el que me inicia todo el proceso. Y bueno, y después, a ver qué hay acá, R1, ahí está. Acá, como ven, hay una rama con un relé R1 y después acá en en el segundo escalón, eh, digamos, está la activación de los solenoides. ¿Está? Yo a veces, a mí en particular me queda más claro hacer todo la parte, digamos, de los R, o sea, de los relés, de la parte de mando, digamos, y después eh, mostrar, digamos, qué es, digamos, cómo mapeo esos relés a los solenoides, ¿no? Pero bueno, tampoco esto está bien. Entonces acá, en definitiva, este RE1 es el que me va a activar, ¿tá? La apertura de las válvulas para que entre el producto, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones se ponen? Bueno, primero el botón de on, yo lo tengo que presionar. Después este DE está acá abajo, que dice detector de presencia, o sea que tiene que haber un envase. ¿Tá? Simplemente en la balanza esa hay algo que detecta de que hay un envase, si no, yo podría tocar el botón y empieza a caer todo, se desparrama todo, no tengo envase, no tiene sentido, ¿no? Bien, y después el S1, que el S1 es que el cilindro que expulsa la pieza está contraído. ¿Ah? Y después pone como condición de un cilindro RE2 que en principio está desactivado, así que, bueno, se dan las condiciones apretando el botón de ON para energizar este relé R1. Y bueno, y eso hace que se energicen los solenoides A y B, ¿tá? Que si vemos acá arriba, de vuelta los solenoides A son en definitiva los que me hacen abrir las válvulas, ¿verdad? Perdón, a ver, cuando yo digo válvula, abrir válvula no me refiero a esta válvula, ¿verdad? O sea, tenemos como 3 niveles. Tenemos el comando, que es esta válvula de comando, y después tenemos el actuador, y después ese actuador a su vez está pegado a una válvula que hace abrir o cerrar, no sé, para que pase el producto desde la tolva, ¿no? O sea, las válvulas en realidad esas válvulas las imaginamos, ¿no? Pero en definitiva hay que tener presente la equivalencia de que cilindro extendido es válvula cerrada,
no se refiere a esta válvula, obviamente, ¿no? Entonces, cuando yo energizo el A, lo que hago, en definitiva, es abrir la válvula. Y entonces, en este punto que está acá, se abrieron las dos válvulas y empieza a caer lo que llene ahí el envase, ¿no? Bien, hasta ahí estoy. Siguiente relé, R2. ¿Cómo se activa? Bueno, tienen que estar accionados los sensores SW1 y SW2, que son los que me indicaban que se había dado el llenado del envase. Y además tengo un contacto LS2, que el LS2, si vuelvo acá, es el que me indica que el cilindro está extendido, pero es un contacto normal cerrado. Bien, entonces, pero en este punto yo me había asegurado de que en realidad está contraído el cilindro, así que este está cerrado. Entonces, bajo estas condiciones, cuando los sensores de peso se activaron, el R2 se va a activar, tiene un contacto de automantenimiento, y bueno, y de esa manera voy a activar el cilindro de expulsión. Y acá se está asegurando que el LS3 y el LS4, o sea que las válvulas están cerradas. Es una seguridad, se supone que ya eso ya se había verificado anteriormente, pero bueno, no está de más ponerlo ahí tampoco. Entonces, bueno, esto es el R2 es el que me activa C. Y ahí tengo la expulsión de la carga y bueno, en definitiva, ahí como que estaría terminando. Y C, bien, R2, ¿y qué pasa? ¿Cómo digamos, yo extendí el cilindro, o sea, empujé la carga, ahora tengo que volver para atrás, ¿verdad? Bueno, acá en la rama que está el R2, de la activación del R2, tengo un contacto normal cerrado, que ese contacto cuando el cilindro de expulsión se extiende completamente, se va a activar, y entonces este contacto se va a abrir. Entonces el R2 se va a desarmar, y como que hay un contacto de R2, también se va a desarmar, se va a desenergizar la bobina C. Entonces ahí va a volver a su posición de inicio. Y bueno, y en eso terminó la secuencia. Y después acá lo que hay es una forma de... Acá se acuerdan que un dato del problema es, si se vacía la tolva debe sonar una alarma y prender una luz de aviso. Vuelvo para acá, entonces acá está la luz de aviso y acá está la bocina. Este sensor es el sensor de nivel bajo, ¿sí? Y me pone como un contacto normal cerrado de RE3, que es un relé que viene después, o sea que en principio este está cerrado, así que simplemente el contacto de nivel bajo, que está sensando el nivel de la tolva, me va a hacer prender esta luz y la alarma. Entonces, estamos en esa situación, nivel bajo, sirena, y después acá lo que se implementó es un botón. ¿Qué pasa? Cuando el operario va a ver qué es lo que pasó, tiene forma, digamos, de reconocer estas cosas, y lo hace con un botón, ¿sí? Que al apretar ese botón, en definitiva, es para que deje de alarmar, para que deje de sonar la sirena. Bien, o sea, ya el tipo ya se dio cuenta de lo que pasaba, entonces ya que no alarme más. Entonces presiona ese botón, el relé tiene un automantenimiento y la alarma se desactiva, o sea que ya no suena ni tampoco prende la lamparita. ¿Bien?
Y bueno, ahí está, y después tiene, acá dice entonces, SB1, pulsador de enterado, y después tengo el reset de la alarma, ¿tá? Que en definitiva es para desarmar este circuito. ¿Ah? Y ahí terminó. Pero bueno, la parte importante es esta, la del comando, ¿verdad? Lo resuelven El 1, reset 2, de la 3, alarma, 4. disculpa, Sí, perdón. El reset de la alarma, ¿qué lo harías después de llenar la tolva? O sea, vos apagás la alarma y después de que se vuelva a llenar, lo reseteás. claro, sí, exactamente. Porque si no, si yo reseteo antes, ¿tá? Si yo oprimo este botón antes, ¿qué pasa? Se me va a desarmar el R3, este contacto se va a cerrar, ¿tá? Y va a volver a Y sonar. me va a sonar de vuelta. Entonces, ¿tá? Yo lo que tendría que hacer es eso. Llega el operario, toca el botón de enterado, ya no suena más la alarma, lleno la tolva y después toco el reset de alarma y ahí ya no me sonaría más, ¿no? Así que bueno. Bien, este es otro ejemplo. Vamos a tratar de aprovechar para ver algún otro ejemplo. Profe, este lo puede subir, que yo llegué medio tarde, no puedo ver la primera parte. Sí, sí, no hay problema. Yo estos después los voy a subir y van a ver otros ejemplos también. Dale, gracias. Ejercicio resuelto. Ahí está, este. Este estaba en el práctico 1, en el práctico de control discreto, si no recuerdo mal. Entonces acá lo que tenemos es, tenemos un proceso de transporte, elevación y clasificación de paquetes, que se opera por 3 cilindros, A, B y C. Acá está la figura. Y bueno, entonces hay 3 sensores, SP, STL y STC. ¿Sí? El sensor SP es el que detecta la presencia, o sea, sensor de presencia del paquete. STL detecta paquetes largos y STC paquetes cortos. ¿Ah? Y dice, el sistema opera así. Cada paquete que llega se descarga por gravedad a una bandeja ubicada sobre el cilindro vertical A. Es decir, acá tenemos esta cinta, digamos, pero baja por el peso nomás, y se termina descargando en esta plataforma que tiene el cilindro A está abajo, ¿no? Se comanda por el cilindro A. Al detectarse presencia, ¿tá? O sea, el sensor SP, el cilindro A realiza la elevación del paquete hasta el nivel en que se ubican los cilindros horizontales B y C perpendiculares entre sí. ¿Ah? O sea, es decir, sube, ¿tá? Al nivel del cilindro B o del C. Bien, cuando el paquete es largo, el cilindro B lo envía a un transportador. Cuando es corto, el cilindro C lo descarga en otra dirección. Los paquetes, dice observación, los paquetes se suponen adecuadamente espaciados como para que no haya bloqueos o colisiones. Bueno, ¿tá? Entonces, el tema es, cae un paquete a una plataforma que comanda el cilindro A, se detecta que hay un paquete con el sensor SP, después este cilindro A se extiende para que, digamos, el cilindro C o B lo mande para un lado si es un paquete largo o para otro si es un paquete corto, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. Ahí está. Y después dice, se pide realizar el circuito neumático con los 3 cilindros de sus electroválvulas direccionales, monoestables y todos los finales de carrera que se necesiten. Y después hay que hacer el graph set y el ladder, y vamos viendo eso. Entonces, acá cuando pide ¿cómo es? El circuito neumático con un cilindro doble efecto. O sea, ya les digo, este circuito neumático es simplemente indicar qué tipo de cilindro, qué tipo de válvula,
¿tá? Ahí tiene finales de carrera, que eso a veces queda a gusto de cómo se pone, si A1, A2 o AB. ¿Tá? Eso se puso como a criterio del que hizo el ejercicio. ¿Tá? Entonces se determina final de carrera B1, B2 para B, C1, C2 para C, y después los solenoides. ¿Tá? Siempre conviene, obviamente, que sea algo mnemotécnico, ¿no? El A siempre, o sea, el solenoide A, el cilindro A, los finales de carrera A, ¿tá? Y así para el B y el C. ¿Y cómo elegí el tipo de válvula, profe? Disculpa que esta parte no entendí. En general, cuando es acá lo que te dice es que son cilindros de doble efecto. Entonces, cuando es un cilindro de doble efecto, en general se pueden usar estas válvulas de 2 posiciones, 4 vías, o 4 vías, 2 posiciones. ¿Tá? O sea, en Sí, general, yo voy a precisar que en una posición se mueve hacia un lado y en otra posición hacia el otro, digamos. Claro, claro, como el elevador del ejemplo que vimos en la clase pasada, algo así. claro, o sea, sí, ya te digo, si te dicen que es de doble efecto, vas a precisar una válvula con 4 posiciones. ¿Tá? Si es Ajá. de simple efecto, no. Con 3 nos arreglamos. Pero después lo otro que te podrías preguntar es, bueno, pero ¿y es cilindro de simple efecto, doble efecto? Eso en general se dice en el problema. Es parte de la letra, como dice acá, dice doble efecto. Bien, 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 gracias. bien, entonces, el diagrama Grafset, ¿tá? Es este que se muestra ahí. ¿Tá? Entonces, bien, ¿cómo se inicia, el circuito este? Primero tenía que caer, eh, al cilindro A, o sea, la plataforma que comanda el cilindro A, un paquete y activarse un sensor de presencia o posición, ¿tá? Un SP. ¿Tá? Y después, como condiciones adicionales, yo puedo poner que los, digamos, los finales de carrera A1, B1 y C1 estén activados, es decir, que todos los cilindros están contraídos, ¿no? Como una condición inicial que yo le pongo para empezar a actuar. ¿Tá? Parece razonable. Bien. El puntito es como, estoy como indicando que es un por o un and, ¿no? Son equivalentes, o sea, que se den todas las condiciones a la vez. ¿Ok? Bien, entonces, eso lo que desencadena es la primera etapa que en definitiva es la extensión del cilindro A. ¿No? Bueno, bien, una vez que se extiende el cilindro A, ¿tá? Ahora tengo que seguir a una etapa siguiente. ¿Tá? Y acá lo que tengo son 2 caminos. ¿Tá? A diferencia de las 2 rayitas, que es el camino en paralelo, acá yo tengo 2 caminos que son independientes. No sé, las siguientes etapas no se ejecutan necesariamente a la vez, sino que puede ser una u otra. Bien, entonces, en el caso de que es un paquete largo, ¿tá? Yo voy a ir por un lado, y si es un paquete corto, voy a ir por otro. Y la condición que pongo es que, en definitiva, que el cilindro A se extendió y que un sensor determinado se activó. Con ese AND, digamos, de las dos cosas, yo voy a seguir por una etapa o voy a seguir por otra. Bien, entonces, en el caso de que sea un paquete largo, lo que voy a hacer es extender el cilindro B para que me empuje la pieza hacia la transportadora que yo quería, ¿tá? La de los paquetes largos. Bien, y si el sensor era de paquete corto, voy a ir por la extensión del cilindro C. ¿Ah? Entonces, bueno, esos cilindros se van a extender y van a activar sus finales de carrera, ya sea el B o el C. ¿Ah? Entonces, bueno, si yo estoy, por ejemplo, en la rama que se extiende el B, la de la izquierda, ¿tá? ¿Cuál es la siguiente secuencia? ¿Qué es lo que pasa después de que se termina de extender ese cilindro B? Bueno, tendrían que pasar 2 cosas.
una que se contraiga el cilindro B porque lo tenía extendido, y después la otra que digamos que la El cilindro A plataforma, baje. claro, la plataforma que tenía el cilindro A baje, ¿no? Entonces, son dos cosas que pasan a la vez, simultáneamente, después de que el cilindro B se extendió, ¿no? Entonces, por eso es que tienen esta etapa, la de rayita doble, digamos, que son etapas que se cumplen simultáneamente, o al menos comienzan simultáneamente. ¿Tá? Y en la otra rama lo mismo, solamente que el que se contrae va a ser el cilindro C y el A. Bien, y bueno, cuando esas dos cosas sucedieron, ¿tá? Entonces me voy a ir de vuelta al estado inicial a esperar que caiga otro paquete. ¿Ok? Este es bastante intuitivo. La rayita doble al final es que terminaron las dos, no no tiene nada que ver con que sea al mismo tiempo, ¿no? Claro, no necesariamente tiene que pasar que sean a la vez. O Es sea, decir, cuando las dos se cumplen, y vuelve el circuito al principio. ahí está. Pero es importante tener en cuenta que cuando uno sale con una rayita doble, tiene que terminar en algún momento tiene que haber una convergencia con la rayita doble, ¿no? Esto creo que se llamaba divergencia y esto convergencia, en definitiva. Eso se tiene que dar siempre. Bueno, acá también muestra el diagrama espacio-fase, creo que no lo pedía, pero bueno. Entonces, acá hace el esquema del diagrama espacio-fase. ¿Se acuerdan que esto es un diagrama de ejes cartesianos donde se van viendo las etapas de los cilindros y se ven también digamos, la influencia de un contacto sobre el movimiento de esos cilindros? Entonces acá lo que pasa es, todo se inicia con el SP, A1, B1 y C1. ¿Tá? Eso lo que hace es la extensión del cilindro A. Cuando el cilindro A llega a extenderse completamente, se va a activar un final de carrera A2. Ese final de carrera A2 va a hacer que se extienda el cilindro B, siempre y cuando también se tienen estas dos condiciones. Acá no se ve mucho, pero eh, si miran la clase de diagrama espacio-fase, esto es un AND, o sea, las dos rayitas, digamos, indican que es un AND. ¿Tá? Entonces, bajo estas dos condiciones, se va a extender el cilindro B, ¿tá? Y una vez que esté extendido el cilindro B, va a pasar dos cosas. Una, va a influir para que el cilindro A se contraiga, que es esto que está acá, la señal que va hacia el diagrama del cilindro A. Y después, cuando, digamos, una señal influye sobre el cilindro mismo, ¿tá? Se pone, acá quedó como un triángulo, pero en definitiva es como que está volviendo sobre sí mismo. Puede ser un circulito con una flechita. Acá en el C2 se ve más claro. En definitiva sale y vuelve a sí mismo, porque lo que está diciendo es que la activación de ese contacto B2 que pasa cuando el cilindro B se extiende por completo, ¿tá? Es lo que me va a causar que el cilindro B también se contraiga, ¿tá? Entonces pongo como una flechita sobre ese cilindro mismo, ¿no? Y bueno, está, es básicamente eso. Lo mismo para el C. Bien, y después acá el ladder, que en general es lo que presenta como más dificultad. Entonces, sería, bueno, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Ya la vimos en los otros diagramas, ¿no? Que estén todos los cilindros contraídos y el SP, el sensor de presencia, esté activado, ¿no? Entonces, estos son todos contactos normal abiertos, ¿tá? Entonces, digamos, todo esto tiene que estar cerrado para poder empezar a hacer la secuencia, ¿tá?
Es decir, los sensores funcionan como los finales de carrera, como los contactos auxiliares, ¿no? Es decir, cuando el sensor se activa, cierra un contacto normal abierto, ¿tá? Y cuando el sensor está desactivado, ¿tá? Si ese sensor tuviera, ¿no? Vamos a imaginar que es un sensor que tiene varios contactos, tiene normal abierto y normal cerrado, entonces cuando el sensor está desactivado, digamos, el contacto que cierra es el normal cerrado. Entonces, en este caso, si suponemos que partimos de una situación que todos los cilindros están contraídos, el que va a desencadenar esto es el sensor SP a través de ese contacto, ¿ya? Y bueno, acá tengo el contacto de R1 de automantenimiento. Esto es lo que va a hacer que se quede prendido en definitiva y que no se apague cuando se dejen de cumplir alguna de estas condiciones iniciales, ¿tá? Porque lo que está, en general, lo que está dentro del automantenimiento son justamente las condiciones iniciales, ¿tá? Es decir, ¿por qué lo tengo que poner acá adentro? Porque seguramente cuando este primer relé se active, van a pasar cosas que que van a hacer que estos contactos ya no estén prendidos. Entonces, me sirven como condición inicial, después ya no. Ya no. Entonces, por eso me independizo de esta rama de adentro con el contacto de automantenimiento. Bien, entonces el R1 lo que va a hacer básicamente es hacer que se extienda el cilindro A, ¿ah? Y además le pone unos contactos de final de carrera de B y de C, que acuérdense que el 1 siempre indica que la contracción y el 2 que está extendido, ¿no? Entonces son sensores de final de carrera, normal cerrados, de que los cilindros B y C están extendidos. En principio, como son normal cerrados, ¿tá? Y yo estoy en una condición en que los cilindros están contraídos, estos contactos obviamente están cerrados. Así que lo único que hace que esto empiece a andar es el sensor el SP, el sensor de posición. Bien, entonces me va a activar ese R1. R1, acá lo que está indicando que me va a comandar la bobina de la válvula de comando con el solenoide A, ¿tá? Bien. Y ahí ya entonces estoy logrando de que el cilindro A se extienda. Bueno, siguiente etapa. Bueno, acá sería el R2, tiene que ver con digamos, la extensión del cilindro B. ¿Cómo yo decido si extiendo el cilindro B o el C? Bueno, acá tengo los contactos de los sensores de si es largo o es corto. Entonces, si es largo, se va a activar ¿ah? Y bueno, ahí le pongo como condición, esta sí no es una condición inicial, sino que es una condición permanente. ¿Qué quiere decir el A2? Que el A2 está extendido. O sea que mientras está funcionando, ya sea el cilindro B o el C, yo me tengo que asegurar de que ¿cómo es? Que la plataforma esté elevada, ¿no? Porque si baja antes, no voy a lograr poner el paquete en la posición que yo quería. Entonces lo pongo como una condición fuera del automantenimiento, ¿no? Bien, y después pongo un contacto del B2, ¿no? Contacto del final de carrera B2 normal cerrado. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está el cilindro A se extendió completamente, con este sensor STL me va a habilitar esto, y cuando el cilindro B esté completamente extendido, se va a activar el final de carrera, este contacto auxiliar se va a abrir, ¿tá? Entonces este RE2 se va a desenergizar y por ende el cilindro B va a volver a la posición contraída, ¿tá? Y exactamente lo mismo es para el caso del cilindro C.
¿tá? Y ahí vuelvo. Y después, digamos, para asegurarme lo que se decía, digamos que para estar acorde con este diagrama de acá, ¿tá? Es que cuando B2 se activa o C2, los cilindros vuelven a la posición de reposo, ¿tá? Que eso pasa, o sea, el cilindro A para que baje, en definitiva son estos contactos que están acá. Alguno de estos dos se va a abrir, entonces me va a desenergizar el R1 y todo va a volver a su posición inicial. Bien, después otra parte del ejercicio dice, el esquema de conexión, lo que pide es, el esquema de conexionado si se usara un PLC manteniendo las mismas entradas y salidas de las partes anteriores. Entonces acá, este esquema que está acá, ¿tá? Es el esquema del PLC, digamos. Es lo que le decía el otro día, que sería como con esto estaría como el diseño completo del sistema de mando. ¿Tá? Entonces yo tengo ahí un PLC, ¿tá? Un esquema de un PLC, ¿tá? Que lo importante en realidad son las entradas, de esto que dice acá, y las salidas. ¿Tá? Yo el PLC en realidad lo veo como una caja negra, ¿tá? Donde yo le pongo ciertas entradas, ¿tá? Que, digamos, las entradas que utilizo para poder comandar esto, y luego las salidas de comando, que son las que me van a activar o desactivar los solenoides A, B y C que están asociados a los cilindros A, B y C. Bien, entonces, lo importante de esto es que, por ejemplo, acá acá tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación de 220 a 24. ¿tá? En general los PLC siempre funcionan en 24 o en 12 o en tensiones de continua bajas. ¿tá? Y entonces, bueno, acá yo tengo el más 24, tengo el 0. ¿tá? Y a ver, porque bueno, está medio raro acá. En definitiva, vamos a ver las entradas digitales. ¿Qué es lo que pasa con las entradas digitales? Digamos, yo les tengo que dar, ¿cómo que funciona esto? Yo le tengo que dar, por ejemplo, un positivo, ¿tá? A ese positivo lo mando hasta el contacto, por ejemplo, hasta el final de carrera a 1, ¿tá? O sea, esto es un cable que va, en definitiva, desde donde yo tengo mi tablero con el PLC hasta digamos, la planta donde está el proceso, ¿tá? y donde se encuentran estos contactos, en definitiva, ¿no? Acá hay un cable muy cortito, esto es muy esquemático, pero en realidad acá tengo un cableado desde el PLC hasta el final de carrera del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le llevo el positivo, ¿tá? Conecto a una de las patas del contacto y después traigo la otra pata del contacto, digamos, a una entrada digital. ¿tá? Entonces, internamente, cuando esto se cierre, en definitiva, cuando este contacto se cierre, es lo mismo que estar poniéndole un positivo al borne 7. ¿tá? Entonces, con eso, el relé activa la entrada digital, el PLC se activa la entrada digital 7, entonces, bueno, internamente el relé tiene esa información. ¿tá? Y bueno, así con todos los contactos. O sea, lo que pide este diagrama, en definitiva, es que se pongan cuáles son todas las entradas que se precisan para la lógica. Entonces tengo el sensor de paquete largo, el sensor de paquete corto, el final de carrera del cilindro C, de A y de B. En este caso, por ejemplo, no había botón de parada de start, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si fuera parte del problema, entonces habría que ponerlo. En general lo que pasa es que estos PLC no tienen más de 8 entradas, pero bueno, uno podría imaginarse que
tienen como módulos para expandirse también. Y después con respecto a las salidas, bien, en general la forma de cablear es, acá si ven, los solenoides en definitiva son unas bobinas, ¿verdad? Y bien, entonces yo tengo un punto común, ¿tá? Que en general es el negativo, pero acá lo pone como positivo. ¿Ah? Y después, tengo el punto común. Y después internamente, ¿tá? Por este otro cable que está acá, por el 0, por la salida 0, 1 y 2, ¿tá? Conecto la otra pata de la bobina, que cuando el PLC mande un comando, en definitiva, va a cerrar un contacto. Bueno, si por ejemplo, si este es el positivo, si el positivo es el que está fijo, entonces internamente el PLC, digamos, tiene el negativo, y el negativo lo que va a hacer cuando energice, por ejemplo, esta salida que está indicada con el borne 0, ¿tá? Lo que va a hacer es poner este negativo en este 0, ¿tá? Y ahí la bobina va a tener, va a estar energizada. Y lo mismo para el 1 y para el 2. ¿tá? O sea, simplemente esto es como el esquema de cableado, ¿no? De lo que tengo que tener en cuenta si yo quisiera tener un circuito de mando. Ya tengo la especificación del ladder, por ejemplo, y después tengo que decirle al que va a implementar esto, bueno, toma, tenés que cablearlo según esto, y bueno, tendría esta especie de plano, ¿no? Y bueno, y es lo que me dice para activar y desactivar los solenoides y también las entradas que yo necesito para hacer mi lógica, ¿tá? En definitiva, dentro de este PLC es que se va a implementar la lógica del ladder ¿no? Entonces ahí tengo completo todo el sistema de mando, o sea, tengo toda la implementación, la lógica, las entradas al PLC y las salidas, que son en definitiva las que van a comandar, ¿no? Profe, ¿por qué no se pone el SP ahí, en las entradas? Buena pregunta. Yo creo que no lo puso porque le faltó entradas digitales. Pero sí, tendría que estar, sí, estamos de acuerdo que tendría que Buenazo. estar. Está bien. Sí, todas las entradas que digamos que tengan que ver con la Tendría que haber lógica un borne esta. más y ahí para SP, ¿verdad? ¿Eh? Tendría que haber un borne más, digo, y ahí. Sí, yo te digo, no sé, tal vez no sé si habrán pensado en un modelo particular o algo de eso. En general, pero digo, es un bolazo porque se pone, ahí está un borne más esto es un esquema, o sea, no se está eligiendo, el problema no es elegir no es hacerlo con un modelo particular de PLC, con ciertas características. Así que para nosotros es una caja negra que tiene entradas y salidas, y bueno, está. Es eso. Pero sí, acá tenemos que poner todas las entradas que tienen que ver con nuestra lógica, ¿no? Que las que vienen de afuera, en definitiva, porque si no, el PLC no sabe que hay una señal que hay que usar. Bueno. Y para terminar, vamos a ver un último problema, así tal vez sea mucho, pero igual va a quedar en la clase y va a quedar, ¿cómo es? ¿No estoy acá? Ah, no, me fui. Va a quedar publicado, así que... chan, chan, chan. Creo que era este. Esto es un parcial cuando se hacían presenciales. Bueno, entonces acá, bueno, tenemos otro proceso de estos. Entonces dice, la figura se presenta una máquina para ranurar piezas de madera. La carga y descarga de la pieza a trabajar es manual. A partir de una orden dada por un pulsador PS, pulsador de start, de arranque un sistema de 2 cilindros neumáticos
debe hacer en forma automática la secuencia necesaria de movimientos para completar un ciclo igual a una pieza ranurada. El cilindro, entonces, tengo dos cilindros A y B, y tengo esta especie de este motor con la ranuradora, digamos. El cilindro A hace la fijación de la pieza, ¿ah? Y el cilindro B el avance de la mesa contra la herramienta de corte, Esta gira pero no se traslada, o sea que esto está en un eje fijo, ¿tá? Que gira pero no se mueve más allá de su rotación. Y después dice, el motor que acciona la herramienta de corte se enciende a través de un contactor KM al oprimir el botón PS, y el mismo se detiene cuando se completa el ciclo, ¿no? Bien, el sistema cuenta con un pulsador de parada de emergencia PE para detener todo el sistema. ¿Tá? Y se nota al comenzar el proceso de verificarse que los cilindros están inactivos y el motor apagado. Entonces, acá tenemos la pieza, el cilindro A baja y deja apretada la pieza, que no se mueva. Y después tengo otro cilindro que en otra dirección mueve la mesa para trasladar la pieza hasta los dientes de la máquina que gira y hace la ranura, ¿ah? Entonces tenemos un movimiento como de un cilindro vertical y otro como horizontal, que es el que mueve la mesa para hacer la ranura. Bien, entonces dice el esquema neumático de válvulas y actuador, suponiendo que son cilindros, estos dos omega, no sé qué les pasó, pero bueno, son cilindros simple efecto. Diagrama Grafset y ladder, y dice en el Grafset no representar la parada de emergencia. Y bueno, entonces vamos a ver cómo es. Igual después se los voy a subir, así que... Bueno, entonces decía que eran cilindros simple efecto, o sea que con estas válvulas que están acá lo puedo arreglar, ¿no? Energizo el solenoide A y se extiende el cilindro, y lo mismo con el B, ¿eh? Y esto, a diferencia del otro problema, que en general son más de este estilo, o sea, yo activo un solenoide y el cilindro se extiende, ¿no? En el problema aquel de las válvulas, de la tolva con el recipiente y todo eso, era al revés, ¿no? Estaba un poco distinto esto, pero bueno, en general es así, estas válvulas son bastante usadas. Bien, entonces, el Grafset, ¿no? Primero hay un botón de Start y verifico que todo esté apagado, o sea que el cilindro A, que es el que aprieta la pieza, esté contraído, el cilindro B también, y el contactor KM en off, ¿no? Bueno, entonces acá esto, digamos, tengo la siguiente etapa, o sea, cuando yo presiono el pulsador S, me voy a las siguientes etapas, y pasan dos cosas. Una, se va a extender el cilindro A para apretar la pieza, y por otro lado, el KM, o sea, el motor de la ranuradora empieza a andar, ¿tá? Bueno, cuando esas dos cosas pasan, ¿tá? Paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es que el cilindro B se extienda para llevar la pieza a la ranuradora y hacer el corte que quería, la ranura. Entonces esa sería la etapa 3, que es eso, la extensión del cilindro B. Una vez que el cilindro B está extendido, ¿tá? Voy a pasar a la etapa de 4, que es que el B vuelve a su posición de contracción, ¿tá? La señal que me da el gatillo para hacer eso es el final de carrera B2. Y después, cuando llego, digamos, cuando está
contraído, o sea, ya hice la ranura, lo que hago es apagar el motor y soltar la pieza, ¿no? Y ahí vuelvo a la posición inicial, ¿no? Es un esquema bastante sencillo. Y después con respecto al ladder, ¿tá? Lo que tengo es, bueno, lo mismo. Lo primero, etapa 1, es activación de motor y cilindro A, ¿tá? Entonces, bueno, tengo las condiciones de inicio, ¿tá? El pulsador PF, me aseguro de que esté todo apagado, ¿tá? Y bueno, acá hay un R4 que en principio supongo de que está desactivado, así que lo único que me queda es tocar el pulsador PS. ¿Ok? Bueno, entonces con ese pulsador PS se va a R1 se va a prender. Bueno, si miro acá abajo, ¿tá? El R1 me activa el solenoide A y el KM, que es el solenoide A es el que me activa la válvula que comanda el cilindro A, y el KM es el motor, es el contactor que me prende el motor. ¿Se acuerdan que los contactores tienen bobinas, ¿no? Y funcionan como si fueran relés? O sea, yo los activo, desactivo, activando, desactivando su bobina. Bien, hasta ahí estoy. Entonces, etapa 2, activación del cilindro B, que es el desplazamiento de la mesa. Bien, entonces, para que eso pase, ¿tá? Se tiene que dar la situación, digamos, lo que hice anteriormente para la activación del R1, es decir, que el contactor esté, o sea, que el motor esté funcionando y que el cilindro A esté extendido apretando la pieza. Esa información está en el R1, por eso yo la pongo acá. Y después como condición es, bueno, acá que el A2 esté extendido, ¿tá? Y que B1 y que el B, digamos, esté en su posición de contracción, ¿tá? Tal vez esté redundante, pero bueno, no está mal ponerlo. O sea que el B todavía no se extendió, lo tengo como en reposo. Bien, después tengo un R3 que es el siguiente. En general, cuando es el siguiente está desactivado, así que esto está cerrado. Y bueno, pude conectar el relé R2. ¿Tá? Eso de uno puede servir como método de seguridad, digamos, ¿no? Claro, es como una seguridad en realidad. Yo qué sé, acá se supone en el anterior que también lo puse acá adentro. En el medio no debería pasar nada, pero yo qué sé, no sé, si pasara, acá me asegura de que ese Sí, una cilindro está falla contraído. puede haber una falla y no, poder prevenir. Sí, esa es la idea. Entonces, bueno, el R2 en definitiva es el que activa el cilindro B, ¿tá? Entonces lo que voy a hacer es conectar ese R2 a la bobina del solenoide B, ¿tá? Bien. Después, tengo otro escalón acá, ¿tá? Que la etapa 3, desactivación del cilindro B, ¿tá? Es decir, que cuando el cilindro B se extendió completamente, la ranura ya se hizo y ahora lo tengo que volver para atrás, ¿tá? Entonces, esta etapa, la condición de inicio es que el final de carrera B2 se activó y uso un contacto normal abierto para indicar eso, ¿tá? Bien, y bueno, y también que yo vengo de una etapa R2, ¿tá? O sea, vengo de la etapa de extensión del cilindro B, ¿tá? Bien, entonces acá de esa manera energizo R3, y ¿qué es lo que hace R3? Es desactivarme el R2, acá en el escalón anterior, ¿tá? Y el R2 en definitiva es el relé que me
activa el solenoide B, o sea, el que me lo extendió. Cuando yo desactivo esto, en definitiva, cuando se energiza R3 y R2 cae, el cilindro B retrocede y se va a contraer, ¿no? Entonces, hasta este punto estoy ahí. Y luego la siguiente etapa la última etapa es el apagado del motor y el retroceso del cilindro A, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que desencadena esa acción? Es que el cilindro B volvió a su posición de contracción completamente y el final de carrera B1 se activó, ¿no? Eso me hace energizar un R4, ¿no? Que acá arriba era el contacto que tenía, R4. Pero como se activa y esto es un normal cerrado, esto se abre y R1, que era el que me activaba acá abajo, solenoide A y KM, se abre y queda todo apagado, ¿tá? Y ahí termino la secuencia. Estos relés, ¿tá? Tal vez puede ser que haya alguna manera más sencilla, más simplificada de hacerlo. Los relés es como que van teniendo una memoria de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando el cilindro B se extendió y después volvió a la posición inicial, ¿no? A su posición de contracción. Si yo saco una foto en ese momento del cilindro, entre comillas, una foto, ¿no? ¿Cómo sé yo si el cilindro B está a punto de extenderse para reanudar la pieza o de apagar el motor y de volver el cilindro a la posición a contraerse, ¿no? O sea, soltar la pieza en definitiva. Porque en realidad lo único que tengo en ese momento es que está el cilindro B que está activando su final de carrera B1, ¿no? Entonces, digamos, lo que me ayuda a eso, a decir en qué etapa estoy, son estos relés auxiliares que están acá, ¿no? Van teniendo la memoria, digamos, de todo el proceso. Entonces, este contacto B1 que está acá, ¿tá? En ese momento, como yo vengo de un R3, ¿tá? Entonces yo sé que como, digamos, R3 está activo y B1 está activado, yo lo que tengo que hacer es activar el relé R4, que es el que me va a apagar todo, ¿tá? Entonces, en definitiva, el que trae la memoria acá es el R3, ¿tá? Que la viene trayendo de los pasos anteriores, ¿tá? De R2 se la pasa a R3, ¿tá? Entonces, por eso está bueno tener en cuenta que estos relecitos, en definitiva, lo que hacen es identificarse con una etapa del proceso ¿no? Por eso a veces es necesario poner varios relés, porque, por ejemplo, acá los únicos que hacen activar cosas son R1 y R2. ¿Tá? Es decir, en mi esquema de PLC, por ejemplo, acá yo pondría ¿no? La parada de emergencia, también, ponele, ¿no? Para emergencia, el pulsador de start pondría mis finales de carrera, ¿tá? Como señales, y como señales de entrada, ¿tá? Y como señales de salida, pondría solamente R1 y R2, porque son en definitiva las salidas físicas, los que me van a activar un equipo determinado, que en este caso es el solenoide y los solenoides A y B y el contactor KM, ¿tá? En este caso, R2 y R3, por ejemplo, no tienen un mapeo, digamos, en esas salidas digitales. Se quedan en la virtualidad para representar una etapa, ¿no? Es una bobina lógica, en definitiva. Y bueno, digo, simplemente comentarles eso.
Y bueno, son las 7, así que quedamos por acá. Yo estos ejemplos después los voy a subir y van a ver más, van a ver algunos otros ejemplos más para ver. Y bueno, creo que hay bastante material para estudiar y eso. Y por mientras ya les digo, de acá al 10, si quieren mandar consultas, mándenlas, las vamos contestando. Y el 10 vemos las dudas que haya. ¿Ah? También voy a publicar algún otro ejercicio más de los prácticos. Bárbaro. Así que Dale, bueno, buenísimo. mucha Perfecto. suerte, nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao, chao.